Miren, hoy día vamos a hacer el desarrollo humano, que es un temita largo. En el caso no lo terminemos, lo completamos la siguiente sesión. ¿Ya? Bueno, en el CEPUR lo trabajamos en 3 clases. Como ustedes estamos en un ciclo más larguito, de repente lo hacemos en 4, pero vamos a ver cómo lo vamos trabajando de todas maneras. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jean-Pierre? ¿Está bien? No hay problema, ¿no? Vamos a empezar, ¿ya? Buenos días, ¿qué tal, Jesús? Vamos a empezar, miren. El tema de desarrollo humano, para empezar, se define como un conjunto de cambios. Conjunto de cambios, por un lado, de cantidad, o sea, cuantitativos, y por otro lado, de cualidad, o sea, de capacidades. ¿De acuerdo? Ahora, estos cambios se dan durante la vida, ¿no? Durante las etapas. Las etapas de la vida son 2, antes de nacer y después de nacer, ¿no? Prenatal y postnatal. Dentro de cada una hay subperiodos que luego lo vamos a ver. ¿Cuáles son las características del desarrollo humano? Miren, primero que es observable. Tú debes de tener en cuenta, cuando a ti te digan que es observable, tienes que tener en cuenta que es observable en todas las etapas de la vida. Si te dicen que es observable en algunas, no vayas a considerarlo como verdadero, lo consideras como falso, es observable en todas. Entonces, cuando te digan es observable en algunas etapas, no, falso. Tiene que decirte que es observable en todas las etapas. Por ejemplo, hoy en día con la tecnología se puede observar desde el nacimiento, inclusive desde antes, de cuando está en el vientre de la madre, de la concepción, ¿no? Es secuencial, tiene un orden, ¿no? Es secuencial. No se puede pasar pues de la infancia a la adultez, ¿no? Imposible, ¿no? Hay una secuencia. Progresivo también. ¿Por qué es progresivo? Porque va de lo simple a lo complejo, ¿no? No hay ningún organismo que vaya de lo complejo a lo simple, ¿ya? Siempre es de lo simple a lo complejo, progresivo. También vamos a ver que el desarrollo humano es variable. ¿Por qué es variable? Porque nosotros tenemos diferentes etapas, perdón, dimensiones, ¿ya? Y no todas desarrollan al mismo nivel. Hay dimensiones eh, hay dimensiones que desarrollan más y hay dimensiones que desarrollan menos. Por ejemplo, hay señoritas que menstruan a los, mira, no te miento, 9 años, 10 años, ¿no? Y hay señoritas que menstruan a los 14. Hay chiquitos que tienen a veces sus primeras poluciones nocturnas 11 años, ¿no? O sea, sus primeras eyaculaciones, 12 años, y otros a los 14. Entonces, ¿esto qué significa, no? Significa que el desarrollo humano es variable. En algunos, la dimensión sexual desarrolla antes, en otros demora en desarrollar. En algunos, la dimensión sexual tarda, ¿no? Y en otros no. Se desarrolla a temprana edad. Igual pasa con la dimensión intelectual, con otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que de temprana edad intelectualmente han desarrollado y otros no. Algunos demoran en aprender a leer, otros no. Es relativo, ¿no? Variable. Cíclico en ocasiones. Escúchame, acá tiene que decirte que es en ocasiones. Si te dice que es cíclico siempre, lo consideras como falso. ¿De acuerdo? No te puede decir que siempre es cíclico. Si te dice que siempre es cíclico, le colocas falso. ¿Ya? Cíclico en ocasiones. En ocasiones. ¿Por qué, profesor? Porque no todos los cambios son cíclicos. Solo algunos son cíclicos.
Por ejemplo, es cíclico la menstruación. La menstruación es cíclica, ¿no? Pero hay otros cambios que no son cíclicos. Por ejemplo, ponerse de pie no es cíclico. Tú te pones de pie al año, pasando el año de vida, ¿no? Los bebés se ponen de pie. Y es una sola vez en la vida que pasa eso. Nunca más vuelve a ocurrir, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es cíclico. No es que te pongas de pie y luego pierdes esa capacidad y luego la vuelves a tener. No es cíclico. O sea, hay cambios que son cíclicos, otros no. La menstruación es uno. Acumulativo, porque se van sumando, ¿no? Por ejemplo, el niño aprende a sumar, luego aprende a restar, luego aprende a dividir, a multiplicar, a dividir. Progresivo, ¿no? Vamos a ver aquí los factores. Los factores. A ver. Eh, los factores del desarrollo humano, vamos a tener que el desarrollo humano tiene una serie de factores, ¿ya? Uno, por ejemplo, bastante marcado, es el tema de la herencia, ¿no? Factores biológicos. La herencia se refiere a los rasgos físicos, al temperamento, a las enfermedades. Esto es lo que heredamos, ¿no? Esto es lo que heredamos. Tú has heredado de tus padres los rasgos físicos, el temperamento, que es heredado de los padres, ¿ya? Y las enfermedades. Ahora, la maduración. Hay que saber diferenciar eh, qué cosa es la maduración. ¿Ya? ¿Qué es la maduración? La maduración es un plan genético, es el proceso de cambios. Por ejemplo, un niño cuando gatea, ¿no? Está en maduración. ¿De acuerdo? Pero la madurez es cuando se pone de pie. Significa que desarrolló una cualidad, que llegó un órgano a su estado óptimo, ¿no? Ejemplo, el niño se pone de pie. Igual, ¿no? Si una señorita le crece el busto, le crecen las caderas, maduración. El día que tiene su primera menarquía, o sea, su primera menstruación, significa que ya su aparato reproductor llegó al estado óptimo, ¿no? Ya más no va a desarrollar. Entonces llegó a la madurez. Espero me entiendan la diferencia, ¿no? La maduración es el proceso de cambios y la madurez es cuando el órgano llega a su estado óptimo, para el cual existe, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que saber diferenciarlos. Ahora, vamos a ver aquí el crecimiento. El crecimiento, ¿sí? Es cuantitativo, pura cantidad. ¿Esto qué significa? Que es peso y talla. 100% peso y talla. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, entonces, por favor, en el crecimiento hay que tener en claro que este se refiere al cuerpo netamente, ¿eh? No podemos nosotros confundir, ¿ya? Crecimiento con la parte cualitativa, ¿no? Por ejemplo, sería un error decir que crece la inteligencia. Lo que crece es los brazos, las piernas, el pelo te crece, pero no crece la inteligencia, ¿ya? Sería un error decir crece la inteligencia. Y los factores ambientales, escúchenme, los factores ambientales tenemos de dos tipos. Hay de ambiente natural y de ambiente social. Los de ambiente natural, pues está la altitud, la temperatura, el clima, ¿no? El alimento, todo esto que lo tiene el ambiente natural. Y el ambiente social se refiere a la influencia de la familia, los amigos, la escuela, medios de comunicación, ¿no? ¿De acuerdo? Pero quede claro. Ahora, también, por ejemplo, la contaminación, dependiendo, pues, ¿no? Hay contaminación natural, que es de una zona, pues, que sea tóxica.
Por ejemplo, una madre que visite, no sé, pues una zona volcánica, ¿no? Turística, y respire eso, le puede generar daño, ¿no? Y la contaminación también generada por el hombre, ¿no? Una fábrica, por ejemplo. Vamos a ver aquí, miren, los principios del desarrollo humano, a ver si lo tienen en cuenta. Veamos acá. El desarrollo humano tiene dos grandes principios. Uno es el céfalo-caudal y el otro es el próximo distal. El céfalo-caudal significa que el control se desarrolla de arriba hacia abajo. O sea, de arriba, de la cabeza, pasando por el tronco hasta las piernas. Es el principio céfalo-caudal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un bebé nace no controla nada, pues. No controla ni su cabeza, ni su tronco, ni sus piernas. Por eso hay que cargarlo y colocarle la mano detrás de su cabeza, ¿no? Para agarrarlo. Conforme se va alimentando y van pasando las semanas, va agarrando control sobre su cabeza, luego sobre su tronco, al año, cercano al año, se puede sentar ya, y luego pasando el año, control sobre sus piernas, ¿no? Espero que me entiendan. Ahora, el otro principio es el principio próximo distal. Significa que el control va de adentro hacia afuera. Entonces, primero controlamos los brazos, luego las manos y luego los dedos. Entonces, esto implica por qué un bebé, por ejemplo, no puede amarrarse los pasadores, ¿no? Porque el control de sus dedos va al final todavía. Demora. Primero va a controlar su brazo, ¿no? Entonces, lo primero que va a poder hacer un bebé es coger algo, ¿no? Luego, el control de sus manos. Y finalmente, ¿no? El control de sus dedos. Y eso demora, el control de los dedos demora varios años. Es un proceso de desarrollo paulatino, ¿no? Espero me hayan entendido. El mismo nombre te lo dice, céfalo es cabeza, ¿no? Caudal es hacia abajo. Y próximo distal significa que primero controlamos lo más próximo al cuerpo son los brazos. Y luego lo más distante que son los dedos. ¿Ya? Espero me hayan entendido. Entonces, de cierta forma, el nombre de los principios ya me va diciendo, ¿no? A qué se refiere. Vamos a ver ahora. mm, Vamos a ver. Vamos a ver las etapas. Hay dos etapas. Una es la prenatal y la otra es la postnatal. Vamos a ver primero la etapa prenatal, ¿ya? Vamos a ver. La primera, la etapa prenatal. La primera, la etapa prenatal. eh, Tiene aproximadamente 36 a 38 semanas. ¿Ya? Esto va a variar dependiendo ¿no? de las personas. Hay mujeres que dan a luz antes, otras demoran un poquito más. Pero el promedio es 36 a 38 semanas. Y se divide en tres periodos. ¿Ya? Hay tres periodos. ¿De acuerdo? El primero es el periodo germinal cigotal, o también llamado del huevo. Este periodo va de la 0 a la segunda semana, o sea, dura 14 días, ¿no? Los primeros 14 días de embarazo. Por supuesto que comienza con la fecundación.
Como tú ves acá, una flechita, la fecundación para que se produzca tiene que ser en un periodo de fertilidad, ¿no? ¿Dónde es ese periodo de fertilidad? Aquí más o menos, ¿no? En el día 14. Esto de acá viene a ser el desarrollo del ciclo ovular, ¿no? De una mujer. Entonces, cuando una dama tiene su periodo, su desarrollo ovular, para que se produzca el parto, el embarazo, perdón, la fecundación, tiene que ser en su periodo fértil. Su periodo fértil son aproximadamente 7 días, ¿no? 14, 13, 12, 11. Aquí más o menos. Ya sería 3 días más, 15, 16, 17, ¿no? Más o menos este es su periodo de fertilidad. No es exacto, por supuesto, no es que sean 7 días sí y los otros no. Va a depender mucho de su propio desarrollo individual, ¿no? Pero obviamente, eh, estos días de acá, por ejemplo, aquí empieza la menstruación, ¿no? Por eso acá te dice que no es fértil, te dice, porque está en un periodo de menstruación, ¿no? Y acá también te dice que no es fértil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está en un periodo de descomposición ovular, ¿no? Aquí, en este periodo. Entonces aquí ya el óvulo está descompuesto. Entonces tampoco está fértil. Su periodo de fertilidad vendría a ser este de acá, el de abajo, ¿no? Y para que se produzca la fecundación tiene que, obviamente, ser fecundada en ese periodo. Una vez que se produce la fecundación, se forma la nueva célula. Se llama cigoto, ¿no? Se le conoce con el nombre de cigoto. El cigoto, ojo, el cigoto, eh, aquí, perdón, para poder compartir el toque. Aquí, el cigoto, les estaba diciendo, viene a ser la nueva célula. Una vez que se ha formado la nueva célula, se produce la división celular, ¿no? También se le llama segmentación. Este es el nombre técnico, ¿no? Entonces se forman los blastomeros, ¿no? Acá tú ves primero el cigoto, luego los blastomeros. Se dividen en dos. Después se produce la mórula. La mórula porque viene del nombre mora, ¿no? Que es una frutita, ¿no? Una frutilla chiquitita. Entonces se parece a una mora, por eso mórula. ¿Ya? Luego ya se forma la blástula. Acá tú puedes ver la blástula, ¿no? Y una vez que ya está en blástula, se produce la implantación de la blástula, las paredes del útero. La blástula se va a implantar, se forma la placenta y se implanta, estas de acá serían las paredes del útero, se le conoce con el nombre de endometrio, ¿no? Se forma una especie de bolsa para recibir al bebé y ahí se implanta la blástula en las paredes del útero, se implanta y se va a formar su placenta, ¿no? La placenta, que es un órgano temporal que sirve para transmitir nutrientes al bebé, para evitar que se mezcle la sangre de la madre y del bebé, para que el bebé pueda eliminar los desechos, ¿no? Para que la nueva vida pueda eliminar los desechos. ¿Ya? Cualquier pregunta sobre este periodo me la hacen, porque como ustedes ven, eh, tiene un poquito, ¿no? de aspecto biológico. Vamos a pasar ahora sí, acá, al segundo, ¿no? Acabamos de ver el germinal. Ahora vamos al segundo periodo, que es el periodo llamado periodo eh, embrional. El periodo embrional va desde la segunda hasta la octava semana, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Tercera, ¿no? Tercera hasta la octava, hasta la novena, algunos dicen. Se va a dar la organogénesis, la formación de los órganos, ¿no? Aquí se forman los órganos
lo que quiero que entiendas es que en el primer periodo, lo único que hemos tenido ha sido un complejo de células, nada más. Hemos tenido un complejo celular. A partir de la gástrula, ¿no? Ya aquí se produce la gastrulación, que es otro proceso. Se va a formar tres tejidos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Tres tejidos. Es el periodo más susceptible, más difícil a los factores externos, ¿ya? Periodo más difícil, más susceptible. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son los tres periodos, las tres capitas que se van a formar. Como tú puedes ver ahí en los gráficos, en el ectodermo se va a formar la capa externa, ¿no? Acá ven, la capa externa. El mesodermo es la capa media y el endodermo es la capa interna, ya. ¿De acuerdo? Entonces, los mismos gráficos te ayudan para más o menos entender, ¿no? Este es el ectodermo, toda la parte externa, el cerebro, ¿no? La médula espinal, ¿no? Todo el tejido externo. Luego viene el mesodermo, que es la parte media, acá miren, el esqueleto, los músculos, y luego la parte interna, ¿no? El endodermo. ¿Ya? Entonces, espero más o menos hayan entendido esto. Aquí el ectodermo va a comprender al sistema nervioso, sistema digestivo, sistema sensitivo. Cuando digo sensitivo me refiero pues a los sentidos, ¿no? Los ojos, la boca, la nariz, ¿no? El oído, el tacto también, los dientes, los cabellos y las uñas. O sea, todo lo externo, básicamente. Luego vamos a tener la parte media. Cuando hablamos de la parte media, hablamos de los músculos, del esqueleto, del sistema circulatorio, el aparato excretor y el reproductor. Todo eso vendría a ser la parte media, ¿no? Mesodermo. Y cuando hablamos del endodermo, vamos a hablar de la parte más interna, ¿no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el hígado, el páncreas, la parte interna, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, vamos a tener estas tres capas, ¿ah? No te olvides, ecto, externo, meso, la parte media, los músculos, el esqueleto, y endo, la parte interna. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora vamos al periodo fetal, aquí, periodo fetal. El periodo fetal va desde la novena, octava semana más o menos hasta el final, ¿no? Claro, algunos la señalan hasta la semana 22, o sea, para llamarle feto en sí, hasta la semana 22. A partir de ahí dicen que ya está más o menos formado, ¿no? A partir del sexto mes o séptimo mes ya está completamente formado, ¿no? Pero el nacimiento se va a producir recién en la semana 38, ¿no? O a veces antes o después. Máximo la 40 es el límite, ¿no? Ya a partir de la 40 puede morir el bebé. Inicia con la formación de las primeras células óseas. Se le llama osteogénesis. ¿Ya? O sea, la formación de las primeras células óseas. Es un periodo de perfeccionamiento orgánico. Es decir, que aquí los órganos que se han formado en la etapa embrional, acá se van a perfeccionar. ¿Ya? Se van a perfeccionar en el periodo fetal. Entonces hay que tener cuidado cuando te digan, ¿no? Periodo de formación de órganos es la etapa o el periodo embrional. Pero si me dicen periodo de perfeccionamiento orgánico, es el periodo fetal. Entonces no hay que confundir. Y finalmente es un periodo donde hay mucha actividad del feto, ¿no? O en todo caso de la nueva vida. Patea, se chupa el dedo, se voltea, ¿no? Hay mucha actividad de parte de él. Como ustedes ven aquí, esta es una ecografía, ¿no? Una ecografía 3D le llaman, ¿no?
3 dimensiones y se ve ahí tranquilamente que el bebito está mordiéndose, ¿no? La mano, el dedo. Está explorando. Vamos a ver ahora sí la etapa postnatal. La etapa postnatal. Si hubiera alguna pregunta de repente, si no, pasamos a la etapa postnatal. Pero si todo está claro, continuamos. ¿Ya? Entonces cualquier cosita me preguntan, chicos. Vamos a la etapa postnatal. Acá. Miren. Me pasé. Ahí. Aquí sí vamos a tener que tener cuidado para no equivocarnos, ¿ya? Con bastante cuidado. La etapa postnatal, escúchenme bien, abarca 7 periodos. 7 periodos. La infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia. Hoy día vamos a hacer hasta la niñez intermedia nada más. Luego tienen la adolescencia y luego tienen las 3 adultez, ¿no? La adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía. ¿De acuerdo? Tiene 7 periodos. Hoy día vamos a hacer los 3 primeros nada más. Porque si no ya no da el tiempo. En CEPUL lo dividimos así también. Primero vamos a ver la infancia. Va de 0 a 2 años. Y tiene varios aspectos. Como tú ves acá, tiene el aspecto físico, el aspecto cognitivo, el aspecto psicosocial, el aspecto moral, que es tratado principalmente por 2 autores, por Piaget y por Colbert, y el aspecto psicosexual, que es abordado por Freud. Ya, todos esos aspectos tiene. Vamos a ver, ojo, primero el aspecto físico. Todo el aspecto físico. Del infante, ¿no? Es decir, el infante tiene reflejos. Hay algunos reflejos que son primarios y otros que son secundarios. Los primarios son aquellos que los pierde con el pasar del tiempo. Por ejemplo, el reflejo de succión, ¿no? El reflejo de succión. Cuando un bebito tú le pones algo en la boca, inmediatamente empieza a succionar. ¿De acuerdo? Es el reflejo de succión. Ahora tú a tu edad ya no, ¿no? Si alguien rosa, ¿no? Pone algo en tu boca, una botella, no, ya no tenemos ese reflejo, lo hemos perdido. El reflejo de Asir, llamado reflejo darwiniano, reflejo de prehensión, ¿no? Alguien pone algo en tu mano de un bebé y el bebé cierra su mano, ¿no? Lo empuña. Ese reflejo lo hemos perdido, ¿no? Lo hemos perdido. ¿Ve? El reflejo de Babinski son las cosquillas en los pies, ¿no? Si te hacen cosquillas en los pies, abanicas tu pie, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Lo extiendes. Ahora ya no, a veces me hacen cosquillas, lo puedo soportar, ¿de acuerdo? Pero cuando uno es bebito, no, reflejo de Babinski, cosquillas en los pies. El reflejo de Badkin también se ha perdido. El reflejo de Badkin hace presión en las manos, ¿no? Si alguien te presiona las manos, abre la boca el bebé. El reflejo de Badkin. ¿De acuerdo? Y luego tienen el reflejo de cuello tónico. El reflejo de cuello tónico es cuando a un bebé que está echado boca arriba, ¿de acuerdo? Al estar echado boca arriba, si es que alguien le gira su cabeza hacia un lado, levanta el brazo y la pierna de ese lado. Ese es el reflejo de cuello tónico. Por eso se le llama posición de esgrimista, ¿no? Porque es como si hiciera, como si estuviera con una espada. Entonces le giras la cabeza a la derecha, levanta el brazo derecho y levanta la pierna derecha, ¿no? Como un esgrimista. Posición de esgrimista. Luego hay reflejos que son secundarios. ¿Ya? Estos reflejos son el de Moro, que es el reflejo al ruido, el reflejo de Moro, ¿no? Entonces, si es que le haces un ruido fuerte al bebé, extiende los brazos, ¿no? Reflejo de Moro. También es el reflejo a la sensación de caída. Si a un bebé lo sueltas, obviamente abajo tiene que haber una colchoneta, ¿no? Para que no se lastime. Si lo sueltas de una altura, ¿no? Pequeña nada más. En el trayecto, abre los brazos, ¿no? Extiende las piernas como
la sensación de desesperación, ¿no? Siente la gravedad. Moro. El reflejo de búsqueda, le acaricias una mejilla y voltea su cara, ¿no? A buscar qué pasa. El reflejo de Galan, este parece reflejo al gato, ¿no? Del gato, le sobas la espalda y gira toda su columna hacia ese lado, ¿no? Le sobas el otro lado de la espalda y gira su columna hacia ese lado. El reflejo de Galan. Un reflejo de arrastre también, ¿no? Antes del gateo. Lo sientas, perdón, lo pones sobre alguna superficie plana y avanza con sus brazos, ¿no? Pero todavía no gatea, arrastra sus piernas. Y luego ya el gateo, ¿no? Durante la infancia va a desarrollar conductas motoras gruesas. Las conductas motoras gruesas son conductas toscas que no implican precisión, ¿no? Por ejemplo, arrastrarse, gatear, caminar, saltar, correr, patear, manotear. Son conductas toscas, conductas motoras gruesas. Quiero agregarle algo acá, lo del neonato, que no les mencioné. El neonato es solamente el primer mes de nacido, ¿ya? Y expulsa el meconio, que son sus primeras heces, son color verde, negruzcas, y a veces nace con ictericia, que es el color amarillento. Entonces algunos bebés nacen pálidos. Es la ictericia neonatal, se llama. Además, el neonato tiene sueño intermitente, ¿no? Duerme, se despierta, duerme, se despierta, duerme, se despierta. Duerme 2 horas, se levanta, ¿no? 3 minutos. Duerme 5 horas, se levanta 2 minutos. Entonces, ese es el neonato, ¿no? Por eso que el primer mes de vida es bastante fastidioso de un bebé porque se levanta en las madrugadas 5 veces, 6 veces a pedir, ¿no? A veces primero teta, ¿no? Más que todo, está neonato recién. Y luego se duerme, ¿no? Se duerme 1 hora y se levanta. Llora. Se vuelve a dormir otra hora y se levanta, ¿no? Lo que pasa es que a los padres se les hace muy difícil, ¿ya? La característica del recién nacido, el neonato. Vamos a ver aquí, ya vimos el aspecto físico del neonato y del infante. Ahora vamos a ver el aspecto cognitivo. ¿Qué pasa en lo cognitivo, ¿no? En lo intelectual? El que aborda principalmente este aspecto es Jean Piaget. Jean Piaget, no sé si recuerdan, le denominó periodo sensorio-motriz y señala que ahí ocurren algunas cositas, ¿no? Como el uso de los reflejos, que ya lo señalamos por acá. La coordinación, que es visual-motora, dice Piaget que la vista juega un papel importantísimo, coordinación visual-motora. Y se dan las reacciones circulares, ¿no? Que son conductas repetitivas. Las reacciones circulares son conductas que se repiten, Y hay de 3 tipos. Son conductas que se repiten y que generan placer, ¿no? Esa es la definición correcta. Reacciones circulares son conductas repetitivas y que le generan placer al bebé. Vamos a ver cuáles son. Tienen las primarias, que son sobre su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como chuparse el dedo, ¿no? Si le quitas la mano de la boca, se lo va a volver a llevar a la boca. Es una reacción circular primaria porque es con su propio cuerpo. Las secundarias ya no es con su cuerpo, es con los objetos. Por ejemplo, cuando sobre la cuna del bebé a veces ponen cosas colgantes, no sé si has visto, ¿no? A veces el bebé todavía no puede ni sentarse, solamente puede estar echado. Y le ponen objetos colgantes, ¿no? Cerca a su cara para que manotee. Ahí hay una reacción circular secundaria, ¿no? Cuando el bebé manotea ese objeto y lo vuelve a manotear, y lo vuelve a manotear, y lo vuelve a manotear, ¿no? Es una reacción circular secundaria. La terciaria es cuando ya está un poquito más grandecito y puede explorar con los objetos, es decir, busca nuevas conexiones de causa-efecto, ¿no? Si el objeto vuela, si el objeto rebota, si el objeto se rompe. Es una reacción circular terciaria, es cuando el infante empieza a experimentar con el objeto, le busca nuevas cualidades, nuevas propiedades. Es una reacción circular terciaria. Luego tienes los esquemas
secundarios. ¿Ya? La coordinación de esquemas secundarios. La coordinación de esquemas secundarios, este de aquí, se produce cuando un infante busca solucionar un problema, busca llegar a una meta, ¿sí? No abstracta, sino concreta. Por ejemplo, a veces hay una caja, por decir, entre él y un juguete, ¿no? Vamos a suponer que tiene ya cerca el año, o de repente un poquito más de un año. Entonces agarra, retira la caja, ¿no? Y llega al juguete. O a veces quiere llegar, por decir, a un escritorio, ¿no? Entonces, como no llega, pone una cajita, la empuja, ¿no? Se sube en la cajita y agarra lo que quiere. Ahí es una coordinación de esquemas secundarios. Ya no es una reacción circular, porque las reacciones circulares son conductas repetitivas. Aquí es una coordinación de esquemas secundarios. ¿Qué significa? Que hace una acción para llegar a una meta, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una coordinación de esquemas secundarios. Luego tienes la imitación, acá. La imitación es con presencia del modelo. Entonces, cuando el infante es pequeño, necesita del modelo para imitar, ¿no? Entonces, te mira, si tú sacas la lengua, saca la lengua, ¿no? Imita en presencia del modelo. Y la noción de permanencia del objeto, este es cuando ya está más grandecito, pasado el año, desarrolla esta idea de que hay objetos que existen, ¿no? A pesar de que no los está percibiendo. En cambio, cuando es muy chiquito, hablamos de recién meses de nacido, cree que existe solo lo que percibe, ¿no? Pero cuando ya va creciendo, va explorando y sabe que hay objetos que existen, que se ocultan tras los cajones, tras la ropa, tras las paredes, ¿no? Entonces sabe que hay objetos que existen aunque no los está percibiendo. O sea, la famosa noción de permanencia del objeto. Eso sería en la parte cognitiva. Ahora vamos a la parte psicosocial. En la parte psicosocial hay un autor que se llama John Bowlby. John Bowlby desarrolló la teoría del apego. La teoría del apego significa que el primer afecto que tiene un bebé al nacer es el apego a la madre. Porque no se puede decir que tenga amor por la madre, ¿no? Sería un error, pues. El amor es un sentimiento y los sentimientos ya los estudiamos con ustedes, ¿no? Los sentimientos son producto de un proceso de socialización, ¿no? Y toman su tiempo de desarrollarse, no es de un día a otro. Por eso sería incorrecto decir pues que un bebé ama a su madre, ¿no? Imposible. Lo que un bebé siente por su madre es este sentimiento que Bowlby le llama teoría del apego, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué se apega el bebé? Bueno, a varias cosas. Primero, al calor, ¿no? Que la madre le proporciona. Debe ser placentero, ¿no? Para un bebito sentir el contacto con la piel. Luego, también el placer de la leche que la madre le proporciona, ¿no? Entonces, está calmado cuando está con su madre pegadito, ¿no? Con su biberón, o con, perdón, con su tetita la mamá, se siente tranquilo, le da confianza. La teoría del apego, el calor, el mismo olor también, ¿no? Que tiene la madre, y el mismo olor de la leche también. La teoría de Erickson, por otro lado, ¿no? Por eso el que más desarrolla el aspecto psicosocial es Erickson, ¿no? Sino que la teoría del apego es primero, ¿no? Es el primer afecto. Erickson va a sostener 8 crisis. ¿Ya? 8 crisis. Yo te he explicado que son 7 periodos. La infancia es el primero. Entonces, ¿cómo hace Erickson para meter 8 crisis en 7 periodos? Porque en el primer periodo, que es la infancia, según Erickson, se dan 2 crisis. Tú tienes acá la primera, que es la confianza versus la desconfianza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que va a pasar aquí es que requiere desarrollar su confianza en un entorno, ¿no? De personas y de cosas que lo rodean. Entonces, si un bebé se levanta de dormir y está cargado por su madre, ¿no? Se siente tranquilo, ¿no? No llora.
Pero si un bebé se levanta, ¿no? Levanta la mirada y ve el rostro de un hombre desconocido que no es ni su papá, ¿no? Por decir un familiar que llegó a visitar y lo cargó al bebé, va a sentir desconfianza, ¿no? Entonces, Erickson dice que la confianza es clave aquí, que el bebé siempre se dé cuenta que está rodeado de los seres queridos, ¿no? El mismo ambiente, que sea un ambiente familiar para él. Si logra vencer esta crisis, desarrollará la virtud de la esperanza, dice, la esperanza. Y luego la segunda crisis, ya se pone de pie, pasado el año, es una crisis de autonomía versus vergüenza. Por un lado, ha ganado cierta autonomía, ¿no? Ya puede caminar, pero por otro lado siente vergüenza porque defeca y se orina y no puede controlar su cuerpo, ¿no? Entonces requiere controlar su cuerpo y sus esfínteres. Cuando lo logra, cuando vence la crisis, logra la voluntad, ¿no? La virtud es la voluntad. Profe, ¿por qué ha puesto a moral acá? Porque durante la infancia, no sé si recuerdan la clase pasada, ¿se acuerdan la clase pasada o no? A ver, ¿qué dicen los chicos que están conectados? Nicole, Jesús, ¿se acuerdan de la clase pasada? Hicimos las teorías morales, ¿no? ¿Verdad? ¿Y en qué etapa empezaban los periodos, las teorías morales? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que sí. Tienen que participar, vamos. ¿En qué etapa empezaban? La teoría de Piaget, la teoría de Colbert. ¿Mm? Tienen que recordarlo. No empiezan en la infancia. Las teorías morales que vimos en la clase pasada, claro, muy bien, Nicole, empiezan en la niñez temprana, ¿sí o no? Por eso es que durante la infancia se plantea la amoralidad. La amoralidad. ¿De acuerdo? Amorales. ¿Qué significa amoral? Sin moral, un infante pues no seas malo, no le vas a decir qué opina usted de la legalización de las drogas, ¿no? O sea, el infante no tiene ni la menor idea, no tiene lenguaje aún, sus procesos neuronales todavía no se conectan mucho, así que amorales. Pero sí van a tener etapas psicosexuales, según Freud. Entonces, las etapas psicosexuales, primero la etapa oral, según Freud, el placer durante el primer año de vida está en la boca, de 0 a 1 años, y luego está en la zona anal, ¿no? Porque lucha por controlar sus esfínteres, entonces el placer está en la zona anal. Entonces, acá juega un rol muy importante la mamá, dice, ¿no? Si la mamá le sobresatisface la boca, lo puede volver dependiente. Por el contrario, si lo deja reprimido, le puede generar alguna conducta desadaptada, ¿no? Como ser bebedor, ser fumador, ¿no? Le dejó con la boca reprimida. Y acá, igual, una madre muy estricta, muy estricta en el control de los esfínteres, que le pega porque se ensucia, porque se orina, podría volverlo exageradamente limpio, ¿no? Mientras que una madre también muy descuidada, que no lo limpia, que no le cambia el pañal, podría volverlo sucio o desordenado. Esa es la teoría freudiana. Para Freud, la clave de tu personalidad está aquí, está en la infancia. ¿Ya? En la infancia. Vamos a ver acá, ojo, la segunda, ¿ya? La segunda es la niñez temprana. La niñez temprana. La niñez temprana en lo físico crece rápido. Comienzan las conductas motoras finas, es decir, entre los 2 y los 7 años, por ejemplo, no digo que ya vamos a escribir, pero sí empezamos a practicar con el lápiz, ¿no? En el jardín. 3 años, 4 años, 5 años, empezamos a hacer trazos, ¿no? Garabatos. Entonces, empiezan las conductas motoras finas, ¿no? Luego se va a dar control de esfínteres, tanto la zona anal como la zona uretral. Ya deja de usar el pañal a los 3 años, bueno, a partir de los 2 hacia adelante, ¿no? Es progresivo. Deja de usar el pañal y empieza a contraer, ¿no? Contrae o también relaja cuando quiere, en este caso, defecar o miccionar.
Y también se va a dar la lateralización, lo que significa que va a definir pues el brazo que usa, si va a ser diestro o ambidiestro, ¿no? La lateralización. En la parte intelectual, no sé si recuerdan, en la parte intelectual ya hemos trabajado con ustedes la teoría de Jean Piaget, ¿no? Nos hemos cansado de explicarla a Jean Piaget, no sé si se acuerdan. ¿Cómo era su teoría? En la segunda etapa, o sea, la niñez temprana, se daba el periodo preoperacional, ¿no? Y ahí había egocentrismo, ¿se acuerdan? El egocentrismo cognitivo, ¿no? Se daban los dibujos, las representaciones simbólicas, que son los dibujitos, el simbolismo no verbal, ¿ya? Simbolismo no verbal, no sé si se acuerdan, es cuando agarra un objeto y le cambia el uso, ¿no? Simbolismo no verbal, ¿ya? Luego tienes la imitación diferida. La imitación diferida es cuando imitas sin la presencia del modelo, ¿no? No sé si se acuerdan. Luego tienes el animismo, que le da vida a las cosas. El artificialismo, cuando cree que los hombres han hecho los fenómenos naturales. El finalismo, cuando cree que los fenómenos naturales son para él, ¿no? Dice, llueve para que me moje, ¿no? El razonamiento transductivo, ¿se acuerdan? Cuando juzga una situación en base a otra situación. El pensamiento sincrético, que era un pensamiento que todo lo interconecta cuando no tiene por qué hacerlo, ¿no? La centración se basaba en una sola característica. La carencia de conservación, no puede conservar la idea de masa y de volumen. Y la irreversibilidad, ¿no? No puede pensar a la inversa. Son algunas de las principales características, ¿no? Ya lo hemos estudiado cada una con calma, con ejemplos y todo. La tercera crisis. ¿Cuál va a ser la tercera crisis? No olvides que en la etapa de la infancia hay dos. Acá se va a dar la tercera. La iniciativa versus la culpa. Iniciativa versus culpa. ¿Qué significa aquí? Que tiene la iniciativa de experimentar cosas nuevas, pero al equivocarse puede ser juzgado, ¿no? Y eso desarrolla la culpa. Entonces, por ejemplo, ¿no? El otro día, te cuento yo, mi hijita está en 4 años. Ya, 4 años. ¿Ya? Miren, tengo un familiar que tiene un terreno. Entonces lo estábamos haciendo de adobe, de material, ¿no? De barro, unos cuartos, ¿no? Y mi hijita me ve que estábamos ahí trabajando y quiere ayudar, ¿no? Pero es peligroso, pues tú sabes, ¿no? Se cae un muro, se cae un ladrillo, le cae algo. Entonces, ya, pues le di un baldecito ahí para que haga la finta de que está, ¿no? Llenando el barro y alcanzando. Se sentía bien, no estaba feliz. Ese es un poco lo que dice Erickson. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera agarrado y le digo, no, sale acá, ¿no? Vete, no sirves para nada. No, te vayas a pensar, fuera. Le hago sentir culpa, ¿no? Entonces, en esta edad, dice Erickson, entre los 3, 4, 5, 6 años, muchos tienen la iniciativa de hacer cosas nuevas, de experimentar. Pero hay que tratar de tener los cuidados, ¿no? Para que no se vaya a lastimar, pero no despreciarlos, porque si los desprecias les puedes hacer sentir la culpa. Si tú logras que motivarlos, les puedes desarrollar una virtud, ¿no? Es el propósito de vida, ¿no? Propósito de vida. Luego tienen el aspecto moral. ¿Se acuerdan del aspecto moral? Y ayer lo hemos visto en la clase pasada. ¿Mm? A ver si me dicen qué pasaba. ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué pasaba en el realismo moral? Acá ve. Realismo moral, moral heterónoma, moral de la prohibición o cohibición. ¿Se acuerdan que se basaba en reglas absolutas dadas por los padres? Hemos visto la clase pasada, ¿no? Y juzgaban por la cantidad del daño, ¿no? Esa era la característica del realismo moral. En Colbert, ¿qué pasaba en Colbert? ¿Se acuerdan? Se daba la moral preconvencional, que tenía dos estadios. El estadio 1, que era la moral del castigo u obediencia, y el estadio 2, que era la moral de la recompensa. También se le llama hedonismo moral, relativismo moral o moral de la reciprocidad, ¿no?
Son todos los nombres. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Durante la niñez temprana se dan estos periodos. En Piaget se da uno, en Colbert también se da uno, ¿no? Moral preconvencional. Y en el aspecto psicosexual, ¿qué va a pasar entre los 3, 4, 5 años? La etapa fálica, ¿no? El niño empieza a autoexplorarse y la zona de placer es la zona genital, ¿no? Descubre su sexo, descubre que es niño, descubre que es niña, ¿no? Y dice Freud que aquí también va a jugar un papel importante el papá, la mamá, ¿no? Si es que la mamá es muy estricta, ¿no? No lo deja explorarse, lo puede hacer casto, dice. Y si por el contrario, pues la mamá, el papá son muy, muy permisivos, ¿no? Bromean con los genitales del niño, no los visten, los dejan medio desnudos. No le generan pudor, entonces lo pueden hacer descarados, dice. Vamos a pasar aquí al último, antes de ir a la practiquita. Hay un último periodo. Acá, el último es la niñez intermedia, ¿ya? Aquí vamos a terminar en esta diapositiva y vamos a ver una práctica sobre este periodo, ¿ya? En la niñez intermedia va a ir de 7 a 11 años. ¿Ah? 7 a 11 años. Aquí, ojo, va a crecer lento ya. Ya el crecimiento no es rápido, sino que el crecimiento es lento. Desarrolla sus conductas motoras finas. Entonces aquí va a empezar ya, por ejemplo, a amarrarse los pasadores, agarra escribe, ¿no? Escribe con mayor facilidad ya, entre los 7 y los 11 años, desarrolla sus conductas motoras finas. Cuando hablamos de conductas motoras finas nos referimos a conductas de precisión, ¿no? De delicadeza ya. Perfecciona sus habilidades y destrezas, ¿no? Por ejemplo, puede aprender a tocar un instrumento, ¿no? En la primaria, algunos son muy buenos nadadores, otros juegan muy bien a la pelota, otros juegan bien al básquet, ¿no? Otros, por ejemplo, tocan un instrumento, ¿no? Ahora sus habilidades se perfeccionan. Y se dan las operaciones concretas, ¿se acuerdan? ¿Qué eran las operaciones concretas? En las operaciones concretas realiza operaciones lógicas con objetos, suma, resta, ¿no? También clasifica objetos, puede seriar objetos, hacer series con los objetos, puede clasificar objetos, seriar objetos, y se da la reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? Pues que puede pensar ya a la inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Puede pensar a la inversa ya. También vas a tener, ojo, también vas a tener la descentración. ¿Qué significa? Que ya no se centra en una sola característica, sino en varias características. Y antes no había noción de conservación, ahora tiene la noción de conservación, ¿no? De la masa y del volumen, me refiero. Y se va a dar la cuarta crisis, la crisis de la laboriosidad, industriosidad o inferioridad. ¿Esta crisis qué significa? Significa que necesita sentirse capaz, ¿no? De que puede desarrollar ciertas habilidades y ciertas destrezas. Por ejemplo, que es buen nadador, que sí puede jugar a la pelota, que sí puede desarrollar un problema matemático, que sí puede ser bueno en algo. De lo contrario, si los profesores, los padres, no lo motivan, puede sentirse inferior, que nada es bueno. Lo que necesita la virtud, dice, que desarrolle la competencia, ¿no? Entonces aquí mucho también tienen que ver los padres que se den cuenta cuáles son sus habilidades, ¿no? Porque, por decir, ¿no? Si es un niño, es un ejemplo, no vayan a tomarlo a mal, pero por ejemplo, si es un niñito que tiene dificultades, ¿no? Para correr, pues un poquito subido de peso, entonces puede tener otras habilidades, ¿no? De repente dibuja bien o canta bien. Claro, no es bueno en atletismo, pero puede tener otras virtudes. Entonces, la idea es que lo haga sentirse bien en algunas cosas que él se puede sentir capaz, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a la teoría moral de Jean Piaget, ¿no? Acabamos de ver que en el pasado era realismo moral, en la etapa pasada. Acá se produce el relativismo moral, ¿no? También llamada moral autónoma o de la cooperación. Vuelvo a lo mismo, lo vimos en la clase pasada. Entonces acá las reglas, ¿qué pasa? Se rompen, ¿no? Son reglas relativas, se pueden romper. Estas reglas cambian con la necesidad del niño, ¿no? El niño las va a romper de acuerdo a lo que le conviene.
y juzgan por la intención. En el periodo anterior juzgaban por la cantidad del daño, ahora juzgan por la intención. Entonces prácticamente es como si te estuviera repitiendo la clase pasada, ¿no? Se da la moral convencional. El estadio 3, niño bueno, la niña bonita, acá buscan aprobación, no sé si te acuerdas, buscaban la aprobación del adulto, y el estadio 4, cuando ya se siente parte del grupo, entonces acata las normas, no porque busque una aprobación, sino porque se siente parte del grupo, la moral de la ley y el orden, ¿no? ¿Se acuerdan? No trabajaba la clase pasada. Y en el aspecto psicosexual va a haber la latencia. La latencia es una etapa de calma, de tranquilidad, no hay zona de placer, ¿no? Toda la energía sexual llamada la libido o libido se va a la parte lúdica, ¿no? Se descarga en el juego. ¿Ya, chicos? Esa es toda la clase, no sé qué les ha parecido, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. ¿Mm? ¿Qué dicen los participantes? Para empezar hay que levantarse más tempranito, ¿eh? Mire, que yo les he dado chance hoy día, 5 minutos, pero muchos han demorado en conectarse. ¿Qué dicen los chicos? A ver, Nicole, Jesús. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Mm? Hasta ahí es la etapa del desarrollo humano 1, ¿no? Hasta la niñez intermedia. La siguiente clase sí vamos a trabajar ya lo demás, pues la adolescencia y la adultez. ¿Ah? Muy bien, entonces está claro todo. Vamos a ver una practiquita entonces, pues. ¿De acuerdo? Una practiquita sencilla nada más. A ver, voy a buscar ahorita acá la práctica. La práctica, la práctica. Están pasando vendiendo aceitunas por acá por mi casa para aceituna para el desayuno. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita, ¿ya? Ahorita lo desarrollamos. La práctica, la práctica. Muy bien, ya lo encontré, aquí está. Esperen muchachos, denme un minuto. Uh-huh. Ya está, ya está.
Ya está. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, empezamos. Quisiera que participen, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En la 1. ¿Qué dicen en la 1? ¿Nadie? ¿Nadie dice nada en la 1? ¿Si se visualiza o no se visualiza la pantalla? ¿Se ve o no se ve? Chicos, chicos pericos, la 1. ¿Qué agente puede afectar el desarrollo embrionario? Tiene los cambios de estación, la radiación, el lugar de residencia, una gripe que sufra la madre o los sonidos intensos. ¿Qué dice Nicole? Jesús. ¿Sí se ve la práctica o no? Vamos. Tenemos 25 minutos. 20. ¿Alguien? Chicos, si no dan claves, lo resuelvo yo. ¿Y cuál es el chiste si yo lo resuelvo? No hay chiste. Tienen que resolverlo ustedes. ¿Nadie? ¿Nadie va a participar? ¿En serio? ¿Es en serio? Muchachos, ya pues empecemos de una vez. Bueno, así nos quedaremos entonces, pues. Si nadie participa, nos quedaremos ahí. Hasta que se cumpla la hora. Ustedes tienen que participar, chicos. Si no están motivados, yo los voy a motivar. Claves. Claves. ¿No? Alberto, Benjamin, Jesús, Josué, Nicole, Brian, Yadira. ¿Qué pasó? ¿Por qué no participan? Las preguntas no están difíciles. La gripe. Jesús dice una gripe. No, la gripe no afecta a Jesús. Una gripe no. ¿Alguien más? Analiza. Si no es la gripe, ¿qué afectaría el desarrollo de un embrión? Porque es obvio, está ahí clarísimo, ¿no? Claro, muy bien, Benjamin. La radiación, ¿no? La radiación podría alterar el desarrollo embrionario de la madre. Vamos a la 2. ¿Cuál va a ser la etapa más peligrosa? Pregunta 2. La etapa más susceptible, más delicada, porque se está produciendo. Muy bien, Nicole. La etapa más peligrosa es la etapa embrionaria, ¿no? Justamente porque se está produciendo la organogénesis. Entonces, una gripe de una mamá durante la etapa embrionaria no le hace nada al embrión. Ahora, si la madre consume alguna pastilla, ahí sí, ¿no? Porque una pastilla puede ser tóxica. Pero la gripe, no, la gripe es un proceso natural. Vamos, la 3. Vamos, muchachos, vamos. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al concepto de madurez? No, Nicole. Enano no.
El cambiar el tono de la voz no es una cualidad. Madurez es cuando un órgano ha llegado a un estado óptimo para hacer una función. Tienen que aprender a diferenciar maduración de madurez. El que haya cambiado su voz es maduración. Claro, casa pues. Esto significa que el cerebro ya llegó a un estado óptimo para la función de leer. Por ejemplo, a un bebé de 5 meses yo no le puedo enseñar a leer. Su cerebro no está maduro aún. A los 3 tampoco. Tiene que estar maduro para enseñar a leer. 3. Vamos, muchachos, sí se puede, sí se puede. Pónganle pilas a esa batería. Durante la niñez temprana, la crisis, dice Nicole, que es casa. Durante la niñez temprana, la crisis que el niño... Claro, aquí hay un error en cuanto al... Acá debería decir, no, ojalá, ¿no? Debería ser de frente. Ahí mejor, para no cometer errores. Debe ser la crisis que vive el niño o que vive el sujeto, ¿no? Mejor así. Y se relaciona con la necesidad de desarrollar la voluntad sobre el control de sus esfínteres. Ahí es casa, ¿no? Es la segunda crisis, ¿no? La crisis de confianza, pero no sería la casa no sería casa. La crisis es una crisis de que, Nicole, cuando quiere controlar sus esfínteres, no es confianza versus desconfianza. El control de esfínteres. En la 3, ¿no? Ay, yo estoy en la 4, esta es la clave, ustedes están en la 3. Está bien. La competencia, ¿no? Yo estaba en la 4. La competencia, según Erickson, se desarrolla durante la etapa de niñez intermedia. Correcto, correcto. Correcto, Nicole. Me había centrado en la 4, tú me estaba dando la clave de la 3. Está bien. Error mío, error mío. Ahora sí la 4. Correcto, Nicole, correcto. La 4, la 4. ¿Qué dicen en la 4? ¿Alguien? ¿Algún valiente? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Benjamin dice dado, correcto, ¿no? La voluntad, muy bien, Benjamin, de controlar sus esfínteres tiene que ver con la autonomía versus la vergüenza, ¿no? Muy bien. 5. Si te crece vello púbico, ¿ah? Tener vello púbico, ¿madurez? ¿Crees, Benjamin? Maduración, ¿no? El tener vello púbico, maduración, ¿no? La 6, la 6. Ah, acá se ha salteado, ¿eh? Hay una salteadita. Ya no importa. Hay una salteadita. Sí, se saltea, no importa. Ahora vamos a saltearnos a las 7. No, mejor así, miren, mejor así, mejor así. Vamos a bajar, vamos a sacar una pregunta de acá. Vamos a hacer esto ya para que no quede así la práctica toda. Para que no quede mal. Vamos a poner acá una preguntita, ¿ya? Aquí ve.
Aunque ya su compañera me ha dado la clave de la 7, pero vamos a ver. A esta le vamos a poner 6. Ya está. A ver, ahí. Su compañera me ha dado la clave de la 7, así que lo voy a tomar en cuenta. La 7 dice Yadira que es casa. Correcto, ¿ya? Pero la 6, ya le agregué ahora la pregunta 6. La ostogénesis, ¿alguien se acuerda en qué periodo se producía? La ostogénesis, donde aparecen las primeras células óseas. No. En la embrional, muy bien, Nicole. En la embrional, Yadira, se produce la organogénesis. La ostogénesis es en la etapa fetal, ¿no? Etapa fetal. ¿Ya? Muy bien ahí, Nicole. Seguimos a la 8, Nicole. Según Erickson, el infante supera la crisis de confianza versus desconfianza. Si superamos la crisis de confianza versus desconfianza, ¿qué se produce? ¿Qué virtud? La esperanza. Muy bien, Yadira. Lo máximo, Yadira. Esperanza. Vámonos a la esperanza. Vamos a esta pregunta. Ponerla para otro lado mejor. Ahí. 9. ¿Qué dicen en la 9? 9. 9. No hace referencia a un principio del desarrollo humano. No. La que no hace referencia. ¿Cuál no corresponde a un principio del desarrollo humano? ¿Cuál? La que no corresponde. ¿Qué dicen en la 9? Enano también, pues, ¿no? Las etapas obedecen a un orden y a una secuencia. Acá dice que no obedecen. Por lo tanto, la falsa sería enano. Las etapas de desarrollo humano no obedecen, falso, sí obedecen. La 10 está facilita. ¿Cuál es la definición del desarrollo humano? Definición de desarrollo humano. Lo hemos dicho al inicio. Conjunto de cambios, ¿no? Pero hay dos tipos de cambios. Claro que no. Claro que sí. Avión, ¿no? Conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos. Se producen durante la vida. Ahí está la 11, miren. Justamente para que no cometan ese error. Cuando un órgano llega a un estado óptimo, ¿ah? ¿Qué estamos teniendo? Cuando un órgano llega a un estado óptimo, muy bien, Nicole, tenemos la madurez. La madurez. 12. Muy bien, la 13. Proceso que dura las 2 primeras semanas. La 13, proceso que dura las 2 primeras semanas. Las 2 primeras semanas. Facilito. Dos primeras semanas. La etapa fetal. Las 2 primeras semanas. Dice, perdón, estoy loco, yo estoy leyendo la 13 y estamos en la 12. De la segunda semana a la octava, está bien. Pero tampoco es fetal, ¿ve? La 12 beso, dices, ¿no? Está bien, embrional.
Y la 13 me dice Shadira y Nicole, que es avión. Las dos primeras es la germinal. Ah, ya, ahora sí. Estoy leyendo al revés. Creo que se llama dilepsia cuando uno está con problemas de lectura. Ahí está, 14. Estoy invirtiendo. Proceso que se inicia con la aparición de las dos primeras células óseas. Lo hemos dicho recién. La osteogénesis. Claro, la etapa fetal. Muy bien. 14. Proceso que comienza con la concepción y dura aproximadamente 9 meses. Facilito. 9 meses. Muchachos, 15. ¿Qué dura 9 meses? Claro, la etapa prenatal. Muy bien, Nicole. Etapa prenatal. Pregunta 16. El sistema nervioso de una persona. ¿Qué dicen? Sistema nervioso. ¿De dónde? ¿De dónde viene el sistema nervioso? De la herencia, pues sí. Es heredado. El sistema nervioso es heredado. Por eso las enfermedades del sistema nervioso las heredamos. 17. La primera relación, ¿cómo se llama? Facilito, lo hemos dicho, la primera relación. Muy bien, Yadira. El apego, dice Yadira. Nicole también. El apego. El apego. 18. Característica del neonato, excepto. Característica del neonato, excepto. Excepto, ¿ah? La que no es. Que no tiene un neonato. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Nadie? ¿En la 18? Se acabó la batería. Vamos, chicos, si se puede, 18. ¿Alguien? ¿Nadie en la 18? Hola. ¿Nadie? ¿La hago yo entonces? A ver, díganme sí o no nada más. ¿Ya? ¿Parece? Un neonato, un recién nacido de un mes. Receptividad sensorial. ¿No es cierto que interacciona con sus sentidos? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Hablen, chicos, hablen. Receptividad sensorial, ¿sí o no? O sea, interacción a través de sus sentidos, pues. ¿Qué dicen? Sí, correcto, verdadero. Claro, pues. Sensorial, ¿no? Es full sentido, sensorio motriz. ¿Nace con reacciones emocionales o no? La segunda, ¿verdadero o falso? ¿Mm? Vamos, Nicole. ¿Nace con reacciones emocionales? Sí, pues por supuesto que sí, verdadero. ¿No? A veces nacen llorando inclusive, ¿no? O sea,
nacen con emociones. Las emociones son innatas. ¿De acuerdo? Reflejos. ¿Nace con reflejos o no? La tercera. Actividad refleja. ¿Sí o no? ¿Qué hemos dicho? Vamos, dígame, ¿hemos hecho o no hemos hecho la clase? ¿Nace con reflejos o no? El neonato. Hola. ¿Sí o no? ¿Acaso no hemos dicho que trae reflejos? Claro que sí. ¿Qué les he dicho? ¿Duerme o no duerme mucho? Intermitentemente, o sea, pero duerme mucho, pues, ¿no? Pero es intermitente. ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Por supuesto que sí. Un bebé, un neonato duerme casi, mira, no te miento, ¿ah? Busca la información, entre 18 a 20 horas al día duerme. Se la pasa durmiendo casi todo el día. Pero el problema es que se levanta y friega, pues. Ese es el pequeño problema, ¿no? O sea, se levanta, friega 5 minutos y se duerme 2 horas. Luego se levanta, hace bulla 3 minutos y se duerme 5 horas. Está todo el día así, duerme, se levanta, duerme, se levanta. ¿Ya? En cambio, tú duermes parejo, pues. Esa es la diferencia. La falsa es esta, pues. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden por qué, no? Tú tienes percepción de la profundidad. O sea, si yo te digo, oye, ¿a cuántos metros? Mira, puedes ver allá, ¿a cuántos metros más o menos viene esa persona? ¿No? Uno puede calcular. Un bebé no, pues. Un bebé no tiene ni percepción. Un neonato no tiene percepción. Para tener percepción hay que tener aprendizaje. Lo hemos hecho el tema de la percepción con ustedes, acuérdense. Un bebé, un neonato tiene sensaciones, pero no percepciones. Para tener percepción requiero de experiencia. ¿Ya? Para yo saber que ese olor es gasolina, tengo que haber pues, estado en contacto con ella, ¿no? 19. Son características del desarrollo humano. Al final me pide las falsas, ¿ah? Ojo. Vamos, participen, muchachos. ¿Nadie? A ver, les ayudo. Si alguien da la clave antes, mejor. Es cíclico y repetitivo en ocasiones. En ocasiones, sí. Todas las dimensiones desarrollan al mismo nivel. Falso. No todas, algunas desarrollan menos, otras más. Es ordenado, va de lo simple a lo complejo. Verdadero. ¿Es observable en algunas? No, en todas las fases. Falso. Los cambios son progresivos y acumulativos. Verdadero. Entonces las falsas, aquí falso. Acá no es en todas y acá no es en algunas. Es al revés. Es acá es en algunas dimensiones, ¿no? O sea, se crece, en otras no. Y abajo es observable en todas, no en unas. 20. Ya la 20 sí la pueden hacer. No me digan que no. Según la teoría de Erickson, ¿qué crisis se dan en la infancia? En la infancia se dan 2 crisis, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las 2 crisis que se dan en la infancia? Se da la confianza versus la desconfianza. ¿Y la otra crisis cuál es? Uy, 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 uy. Vamos chicos, muy bien. La autonomía versus la vergüenza, ¿no? Se ve, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Qué cosa es la noción de permanencia del objeto que se da en la infancia? ¿Ah? ¿Qué es la noción de permanencia del objeto? Se da cuando el infante... ¿Ah? La noción de permanencia del objeto se produce cuando el infante... Vamos muchachos, nos quedan 5 minutos. Y nos quedan 10 preguntas. Ya tengo que hacerlo yo entonces. ¿Cuándo se da la noción de permanencia del objeto? Cuando tiene conciencia de que el objeto existe, aunque esté fuera de su vista. Según Erickson, si el infante supera la crisis de autonomía versus vergüenza o duda, se desarrollará la virtud de la voluntad, ¿no? De la voluntad. Ahí está. Autonomía versus vergüenza.
crisis de la voluntad. Durante los primeros días después del nacimiento segrega una materia viscosa, el meconio, ¿no? El meconio. De la capa denominada mesodermo. Del mesodermo surge el esqueleto, ¿no? El esqueleto del mesodermo. Uy, se me pasó. De la capa denominada endodermo. Del endodermo, endo, adentro. El hígado. De la capa denominada ectodermo. Ecto es afuera, ¿no? Externo, acá de frente, el avión. Los órganos sensoriales, ¿no? La piel, el sistema nervioso. ¿Ya? De frente. Arriba. Pones un objeto en la palma de la mano de un bebé. Entonces dice que el bebé lo empuña. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso, Nicole? Cuando pones en la palma de la mano un objeto y el bebé lo cierra. Tiene su nombre, ¿no? ¿Qué dice Yadira? ¿Cómo se llama? Batkin, ¿no? En la palma del bebé y el bebé lo cierra. No dice que abre la boca, lo cierra. Está mal la clave. No es dado. Batkin es la presión en las palmas de las manos y el bebé abre la boca. Acá te dice que pones algo en la palma de la mano y el bebé lo cierra. Se llama asir. También reflejo darwiniano. ¿Ya? Haces un ruido fuerte, entonces el bebé extiende los brazos, las piernas y los dedos, ¿no? Reflejo al ruido o al miedo o a la sensación de caída. Eso se llama moro, reflejo de moro, ¿no? Ahora sí, Yadira, ahora sí, si yo aplico presión en ambas palmas de las manos, ahora sí. El niño cierra los ojos y abre la boca. Ahora sí, ¿cómo se llama eso? Ahora sí está bien tu clave. Recién es dado. Reflejo de Batkin. ¿Ya? Recién es Batkin. Reflejo de Batkin. Ahora mira, el reflejo que hace el infante que adopte una posición de grimista. Ese es cuello tónico, pues, pero hay dos cuellos tónicos acá. Mientras que cuando se estimula la planta de los pies es Babinski. ¿Ves? Cuello tónico y Babinski. Ahí está. Facilito, mira. Se caracteriza en el periodo germinal excepto. Avión. La organogénesis se produce en el periodo embrional. ¿Ves? Órgano especial, la placenta. Le permite respirar, alimentarse, expulsar desechos. Impide que se mezcle la sangre de la madre y el feto, la placenta. Y se conoce como respuesta de incurvación, ¿no? Te dije que le haces una cosquillita en la espalda y giras ese lado. Galán. Galán García. Chicos, hemos terminado. ¿Qué les pareció? ¿Ya? Estamos en la hora. Así que bueno, me despido de ustedes. Les voy a mandar las practiquitas al profesor ya, profesor Agramonte, para que les pueda alcanzar. Ya estoy ahí en falta con ustedes. Ahorita termino y les mando. ¿Ya? Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. ¿Ya? Denme un par de horitas y le mando todo el material. Le piden al profesor el material, ¿ya? Ahorita le voy a mandar, estoy atrasado. Pero igual, como queda grabado, ya ustedes lo pueden revisar. Muchachos, cuídense, cuídense. Acá me despido. ¿Eh? Chao, chao.